Berserk es una obra de manga con adaptaciones al anime que nos lleva a ser testigos de la vida de Guts, un hombre llamado el Espadachín Negro, el cual es conocido por ser un guerrero prácticamente invencible que es capaz de matar a 100 hombres en la batalla, luchando con un sable tremendo que carga en su espalda. ¿Cómo llegó a convertirse en ese guerrero legendario? Para saberlo, el manga nos muestra lo que vivió desde su infancia hasta el momento en que es un joven adulto. Una vida triste y muy dura, pero con una gran fuerza de voluntad que nos enseña Guts a llevar siempre por delante y un espíritu de libertad por sobre todo. Algo que ese misterioso guerrero expresa en una cruda filosofía que nos muestra en los diálogos muy buenos que intercambia con los personajes a los que se encuentra. Es una historia que, como muchas del género fantástico, está situada históricamente en la Edad Media europea, que parece que es el paradigma de este género. Y algo muy interesante que nos muestra es ese contexto completamente dominado por mafiosos, tanto religiosos como los de la Iglesia Católica, como los de la monarquía en el gobierno. Pero mucho más interesantes son los psicópatas sobrenaturales que aparecen como demonios y monstruos que incluso son parte de los ejércitos, pues en este ambiente lo más admirable es ser el guerrero más bestial que lucha cuerpo a cuerpo en un mundo donde aún no se inventan armas sofisticadas y los soldados solo cuentan con las habilidades de su cuerpo y algunas armas muy básicas. Berserker es un guerrero, pero no uno que lucha solo por una causa del mundo, como lograr una mejor sociedad o un mejor gobierno, sino que lucha por una causa metafísica que al principio solo manifiesta diciendo que lucha por él mismo. Se trata de un guerrero espiritual proveniente de la cultura nórdica. Y para que se entienda mejor, la espiritualidad no se refiere a una ideología cristiana o bíblica ni mucho menos religiosa. Es una práctica guerrera contra el mundo de la materia y el demiurgo que lo creó. Es decir, es una guerra contra ese que las religiones abrahámicas llaman Dios. Por eso, nada más absurdo que creer que Berserk es una historia cristiana o que el personaje de Guts, que es el protagonista, está esperando a Jesucito como un consuelo. Todo lo contrario, esta es una obra de arte que se inscribe en una tradición esotérica que se origina en una fuente muy antigua donde el guerrero reconoce que está atrapado en este infierno de la materia que es la Tierra, y para liberar su espíritu debe luchar una guerra contra los poderes del mundo y contra todos los representantes del Dios que lo creó. Se dice que en el principio el demiurgo logró engañar a un grupo de espíritus haciéndoles quedar atrapados en su creación, que es este universo. Él era un espíritu igual que los otros, pero quiso imitar la creación del verdadero Dios, y para lograrlo necesitó encerrar espíritus verdaderos en los cuerpos animados que son los animales terrestres. Para animar su creación y que no escapara el espíritu, el demiurgo creó un alma en los cuerpos terrestres, que es la que nos dota de amor, sentimentalidad y todas las pasiones y emociones pasivas que nos estancan en la contemplación del mundo. La guerra verdadera inició cuando un grupo de humanos, desde el principio y conscientes de su prisión, buscaron la manera de regresar a su origen espiritual, mientras que otros decidieron quedarse en el mundo y someterse a él, con el culto a esta nueva creación, mediante las religiones donde te engañan diciéndote que tu carcelero es tu creador, y le llaman Dios en un ciclo donde estos espíritus son reciclados al momento de la muerte y reencarnan infinitamente siendo devorados espiritualmente por el demiurgo. Así, todo guerrero verdadero en realidad no lucha por un mundo mejor, sino por salir del mundo y destruir al mundo, que es una creación maldita donde el espíritu del humano no está jamás en su esencia ni en su origen, ni podría encontrar una felicidad verdadera, puesto que aquí no hay nada real. Esta es la tradición en la que se inscribe el personaje de Guts, que es una tradición rastreada en mitologías de diferentes culturas, como el mito de Lucifer, el gran liberador en las historias abrahámicas, y en culturas vikingas antiguas donde estos guerreros buscan llegar al Valhalla, lugar real del espíritu, o Prometeo en la cultura griega. El artista de manga Kentaro Miura se basó para su creación justamente en esta tradición nórdica de la que viene el concepto del Berserker, pero también en una que continúa esta línea guerrera en la Edad Media, que es la del gnosticismo de los cátaros. Los cátaros fueron una secta herética que contradecía la idea cristiana de que un Dios bueno creó este mundo, y por el contrario predicaban que por todos lados podemos ver pruebas de exactamente lo opuesto. Es decir, que el Dios de este mundo es más bien el diablo, y no el Dios bueno que predican las iglesias. O que incluso esa iglesia y el Dios al que rinden culto las religiones es en realidad el diablo. Es decir, el verdadero satanismo es el que enseñan las religiones oficiales, que lo que hacen es someter a todos los devotos a ese diablo creador del mundo. Y es que contrario a lo que se cree, Berserk no es solo una historia ficticia, sino que se sitúa en una época histórica muy precisa y, como mencioné, expresa un conocimiento esotérico del que claramente estaba informado su autor Kentaro Miura.
Durante la Edad Media, que es el periodo histórico en el que se sitúa la historia, el poder de la Iglesia era incuestionable, no solo porque era representante de Dios, sino también porque contaba con ejércitos de matones que vemos representados por sicarios a sueldo, pero también por otros más refinados como los de la Santa Inquisición que aparecen una vez avanzada la historia en el manga. Wood se revela contra ese poder terrenal de la Iglesia, pero también contra el sobrenatural del alma, al burlarse en bastantes ocasiones tanto de la idea de Dios como de que esa Iglesia puede representar a un Dios bueno, así como se burla de los diferentes tabús de la moral que predican. Y algo que nos hace admirarlo desde el principio es esa independencia que le caracteriza de no venderse al mejor postor y vivir la vida a su modo, pues otros de los interesados en reclutarlo como parte de su ejército obviamente son los diferentes monarcas, donde los comandantes de sus ejércitos quedan perplejos al ser rechazados en el ofrecimiento que le hacen para unirse a su milicia. Pero esta independencia va a terminar cuando conoce a Griffith, el líder de una banda de mercenarios que desde el principio se enamora de Guts y lo quiere como parte de su ejército. Y cuando digo que se enamora de él, es literal, pues mientras avanza su historia vemos cómo pasa de reclutarlo diciéndole que le pertenece, no solo como soldado, sino en todos los sentidos posibles, a actuar torpemente, cual enamorado que intenta seducir con discursos que buscan impresionar al amado. Griffith logra tenerlo en un principio como parte de su banda del halcón, después de ser el primero en ganarle en un duelo con la espada, una práctica propia de esa caballería medieval, y al ganarle le ofrece comenzar desde ese momento una amistad que Guts no entenderá jamás, pues recibe señales confusas de Griffith que sin darse cuenta comienza a ser alguien que influye a Guts casi como un maestro, cosa que hasta entonces no sucedió jamás con nadie. A su vez, Guts tiene un impacto mucho más grande en Griffith que él mismo reconoce. La relación entre los dos va funcionando como un espejo, algo que se da mucho cuando las relaciones son de convivencia diaria, donde de pronto la filosofía del otro empieza a influir en el primero y rápido su relación bastante homoerótica en ese contexto militar es azotada por los celos, el poder, el narcisismo y la belleza tan diferente de los dos pero a la vez complementaria, pues empiezan a formar una pareja de guerreros invencible, tal como lo predicaba Platón con los soldados homosexuales de la antigua Grecia, que basaban su éxito en tener una relación entre ellos y pelear intentando impresionar a su pareja. Griffith es un hombre albino y andrógino, muy sanguinario pero bastante refinado, con una educación que muestra en diferentes escenas. Mientras que Guts es un hombre musculoso, de piel más bien morena y sin dobles intenciones, alguien que dice lo que piensa y actúa en congruencia. Es decir, es todo lo contrario de Griffith. Es en esta comunidad de la Banda del Halcón donde Guts conocerá por primera vez la amistad de pertenecer a un grupo de iguales y se enamora por primera vez de Casca, una soldado temperamental que forma un triángulo amoroso con Griffith y Guts. Pues todos ellos tienen sentimientos uno por el otro que se hubieran resuelto bien de haber creado una relación poliamorosa entre los tres. Pero como lo dice el inicio de la historia, hay un destino que no permite que los deseos de los humanos se interpongan sobre la mano de Dios, que es la que controla los hilos de estas marionetas que somos los humanos. Y es que desde las tragedias griegas se sabe que todo aquel que se revela a los dioses es castigado porque ellos no permiten que sus prisioneros escapen. Y es en este punto donde, cuando Guts por fin encuentra algo parecido a una familia llena de esperanza y amistad, este será un momento muy breve de alegría que no les durará a ninguno de los integrantes de la Banda del Halcón, que enfrentarán todos los ataques de la guerra espiritual, pues la guerra del mundo para ellos ya no representaba ningún asombro, porque ganaban prácticamente todas las batallas a las que se enfrentaban. La Banda del Halcón pasa etapas increíblemente interesantes, desde ser un grupo de sicarios independientes y disidentes a ser reclutados por el rey como parte del ejército oficial del monarca y su reino para finalmente ser perseguidos por el resto del ejército del mismo rey por recibir una ofensa imperdonable hecha por Griffith y su deseo narcisista de convertirse él mismo en rey. Algo que llevará a la Banda del Halcón a enfrentar la guerra ya no solo del mundo, sino como dije, de los espíritus traidores que son la mano de Dios. En conclusión, Berserk es una obra de arte gnóstico que nos narra una guerra que va más allá del mundo y que se remonta a nuestros orígenes espirituales, donde Guts proviene de un linaje luciférico que mantiene una guerra contra el mundo y su creador, mientras que Griffith representa el linaje opuesto, el de los traidores que pactan con Satán para convertirse en reyes del mundo. ¿Sabías del trasfondo metafísico y esotérico que fundamenta esta historia, que es una historia gnóstica? Cuéntame en los comentarios si te gustaría saber más de esta tradición en la que se basa Berserk y si te gustaría que hiciera análisis del manga o de las diferentes adaptaciones animadas específicamente. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete a este canal y comparte el video en tus redes sociales para que más gente pueda enterarse de este análisis.
El destino va más allá de la inteligencia humana. Si la norma es que el destino se burle del hombre, el hombre tomará el mal para confrontarse con el destino. Así es. De entre los miles y miles de compañeros y enemigos, solo uno. Solo tú fuiste el único que me hizo olvidar mi sueño.